Hola a todos. Hoy nos toca hablar de un instituto conocido con el confuso nombre de daño punitivo o también multa civil, como lo denomina la Ley de Defensa del Consumidor. El daño punitivo apareció en nuestro país, normativamente hablando, en el año 2008, con la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor efectuada por la Ley 26.361, se iba a incorporar al Código Civil y Comercial y se iba a modificar el texto de este artículo que vamos a ver ahora, todo eso en el anteproyecto de Código Civil y Comercial, pero en su paso por la Comisión Bicameral todo quedó como era entonces, es decir, ni se incorporó la función punitiva de la responsabilidad al Código Civil y Comercial, ni se modificó el texto del artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Así que, hoy por hoy, el daño punitivo es un instituto exclusivo del microsistema de defensa del consumidor. Dicho de otras maneras, el primer requisito para que se pueda llegar a pedir esta multa civil o daño punitivo es que exista una relación de consumo. Si no tenemos una relación de consumo, no vamos a poder pedirlo, porque ¿quién va a poder solicitar esta sanción? El consumidor o el equiparado a consumidor. Pero si no hay relación de consumo, directamente no lo vamos a poder pedir, por lo menos dentro de la aplicación estricta de la normativa vigente. El artículo 52 bis tiene una redacción que ha generado grandes discusiones en la doctrina y una amplia interpretación en la jurisprudencia. Y esto se produce fundamentalmente por la vaguedad de algunos de los términos que tiene esta norma. Por empezar, lo que tendría que quedar claro es que estamos hablando de una sanción de carácter no resarcitorio. Es decir, lo que acá buscamos es disuadir conductas, en todo caso prevenir conductas, pero no resarcir. La función resarcitoria la cumplirá la indemnización. Por eso es que el daño punitivo es una sanción que se aplica además o independientemente del resarcimiento. Sin embargo, el artículo 52 bis en su redacción se presta a confusión porque en una de sus partes menciona que la multa civil se graduará independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Y uno podría entonces pensar que estamos ante justamente otra indemnización, cuando en realidad la función de la multa civil es disuadir al incumplidor, al proveedor incumplidor, y eventualmente también cumplir una función preventiva, es decir, buscar que no se reitere determinada conducta. Si ustedes se fijan, en el artículo 52 bis, en una primera parte, pareciera que la multa civil se puede solicitar ante cualquier incumplimiento del proveedor, porque el artículo arranca diciendo al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales, el juez podrá aplicar una multa civil. Y esta multa civil se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso.
Sin embargo, podríamos decir que ya hay una abundante jurisprudencia que entiende que no cualquier incumplimiento del proveedor amerita la aplicación de esta sanción, sino que antes bien ese incumplimiento tiene que ser un incumplimiento grave. Algunos inclusive hablan de un incumplimiento doloso, otros doctrinarios y otros jueces se contentan, digamos así, con un incumplimiento gravemente culposo. Pero lo que ya podríamos decir que es bastante pacífico es que no cualquier incumplimiento amerita multa civil. No es que por cualquier incumplimiento el juez podrá aplicar multa civil y el monto de la multa se graduará en función de la gravedad, sino que el incumplimiento debe ser grave para que se amerite la aplicación de esa sanción. Y esto es importante porque en el régimen del actual artículo 52 bis, el que pide, el que puede pedir esta sanción es, dice el artículo 52, el damnificado, es decir, el consumidor o equiparado damnificado. Por ende, literalmente interpretado, solo el damnificado puede solicitar esta multa, es decir, el juez no puede aplicarla de oficio, ni puede ser aplicada, por ejemplo, por pedido del Ministerio Público. Y hasta uno podría llegar a pensar que no podría ser pedida tampoco por una asociación de defensa del consumidor, sino lo tiene que pedir el damnificado propiamente dicho. Sin embargo, vamos a ver jurisprudencia que tiene una interpretación más amplia de este artículo. Ahora bien, ¿qué es un incumplimiento grave? Que sería el que amerita la aplicación de esta sanción y que debe ser acreditado, o sea, la gravedad de ese incumplimiento debe ser acreditada por el actor en su demanda. No basta con decir el incumplimiento es grave, a veces puede ser notorio, probado el incumplimiento se prueba la gravedad del mismo, pero a veces no es así, entonces no se trata de automáticamente o mecánicamente limitarse a poner en la demanda y solicito la aplicación del daño punitivo, sino que hay que convencer al juez, hay que argumentar para demostrar que ese incumplimiento de parte del proveedor no es cualquier incumplimiento, sino un incumplimiento grave, un incumplimiento que amerite esta sanción. Porque básicamente esta es una sanción a aquel incumplidor que, por ejemplo, no cumplió porque económicamente le conviene más incumplir que cumplir. Es decir, hay casos, lamentablemente muchos casos, donde a una de las partes le conviene más no cumplir sus obligaciones y exponerse al eventual pago de indemnizaciones que modificar todo su sistema de producción, por ejemplo, o de atención al público, a fin de cumplir con la ley o con el contrato. Le sale más barato pagar las eventuales indemnizaciones de los pocos que se quejan, de los pocos que judicializan su reclamo, que hacer todas las modificaciones necesarias para cumplir con sus obligaciones legales o contractuales. Entonces lo que busca esta sanción es disuadir de tal comportamiento al potencial incumplidor. Lo que busca es transmitir este mensaje: la plata que supuestamente te ahorrás la vas a terminar pagando vía multa. A veces lo que ocurre es que no se trata de un tema de ahorro,
sino se trata de un tema de ganancia. Determinados proveedores, a sabiendas de que están cobrando algo que no corresponde, por ejemplo, un cargo no pactado, pensemos en un banco, a sabiendas de que, insisto, no están cobrando un cargo que no corresponden, siguen cobrándolo. ¿Por qué? Porque tienen analizado que el porcentaje de reclamantes es muy bajo. Están cobrando, supónganse ustedes, 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos que no tendrían que cobrar porque no ha sido pactado en el contrato que tienen con sus 100.000 clientes. El tema es que de esos 100.000 clientes, 100 o 200 reclaman, los demás no. Entonces la ganancia supera ampliamente las eventuales devoluciones de dinero o incluso indemnizaciones que hay que pagar frente a aquellos pocos que reclaman. En el texto del actual artículo 52 bis, el máximo de la multa civil, el máximo del daño punitivo, no puede superar el máximo de la multa prevista en el artículo 47, inciso B, de la propia Ley de Defensa del Consumidor. Y eso es 5 millones de pesos. Y 5 millones de pesos es un monto que, si bien sigue siendo importante, en muchos casos es insuficiente hoy día para cumplir con su función disuasoria. Tomando el ejemplo que estaba dando hace un par de minutos, si yo, cobrando un cargo que no me corresponde cobrar porque no está pactado, estoy recaudando por año 60 millones de pesos, que me apliquen una multa civil de 5 millones, no sé si me va a disuadir a no continuar con ese comportamiento. Esa es la función de la multa civil o daño punitivo. Decíamos que para buena parte de la doctrina y buena parte de la jurisprudencia, el incumplimiento tiene que ser un incumplimiento doloso, o algunos dicen gravemente culposo. Supongamos que sea un incumplimiento doloso, lo que exige la jurisprudencia. Tengamos en cuenta que la definición de dolo que tiene el Código Civil y Comercial no es la misma que tenía el viejo código. Los abogados que tenemos ya determinados años estamos acostumbrados a definir al dolo como esa intención de causar un daño. Si vemos el actual artículo 1724, el artículo 1724 del Código Civil y Comercial, vamos a ver que la definición de dolo es más amplia. El dolo no solamente se configura por la producción de un daño de manera intencional, dolo intención, sino cuando se produce un daño a causa, tendríamos que decir, a causa de una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Es decir, una cosa es querer dañar a otro, que sería el dolo más clásico, digamos así, y otra cosa son esos casos donde una de las partes no tiene la intención de dañar a otros, pero no le interesa si causa daño a otro, no le importa. No le importa tratar mal a la contraparte, no le importa obligarla, entre comillas, a recurrir a la vía judicial. No le interesa que ya tiene 30 sentencias en 30 juicios distintos donde le declaran nula esa misma cláusula de ese contrato por adhesión que celebra con todos sus clientes. Igual sigue poniendo esa cláusula, igual sigue
supongamos el caso de una medicina prepaga, denegando esa cobertura que en 40 juicios ya le dijeron que tenía que darla porque esa cobertura está en el programa o plan médico obligatorio. Sin embargo, sigue con esa cláusula, sigue con esa práctica. Puede ser que deliberadamente quiera incumplir, pero a veces probar la intención es difícil. Pero lo que es indudable es que quiera o no quiera incumplir, decididamente no le interesa cumplir. No le interesa la suerte de la contraparte. Se despreocupa por los problemas y las angustias que pueda tener la otra parte. Cuando, por ejemplo, por un reclamo de una garantía de un producto cuyo valor es de, supongamos, 3.000 pesos, el proveedor no solo que no ofrece ninguna solución, sino que no contesta los mails primero, las cartas documento después, no se presenta en provincia de Buenos Aires ante a la audiencia en la respectiva OMIC. En la práctica, sin decirlo, está diciendo haceme juicio. Obliga, entre comillas, al consumidor a iniciar el juicio, que tal vez termina, por las cosas que pasan en la justicia, demorando 2, 3, 4 años. ¿Todo para qué? Para que el juez termine dándole la razón al consumidor, porque hay un claro incumplimiento de la garantía. Bueno, ese podría ser un caso donde se observa una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Lo que quiero transmitir es que hoy día la prueba del dolo es más sencilla que la prueba del dolo en el sistema del código viejo, donde había que probar intención. Acá por lo menos, acá basta con probar un desinterés dañino. Y eso a veces se prueba mostrando la conducta de la contraparte, en ese caso o en casos similares. Por eso que, insisto, en la demanda no alcanza con limitarse a decir y le pido a ABS que sancione con el máximo de la multa prevista en el artículo 47, inciso B, 5 millones de pesos, sino que tengo que argumentar que ese incumplimiento del proveedor no es un incumplimiento, entre comillas, común, sino que es un incumplimiento grave en estos términos. El año pasado se presentó un anteproyecto de ley de defensa del consumidor. No sabemos si ese anteproyecto de ley de defensa del consumidor llegará a transitar por el Congreso y si saldrá tal como está hoy día redactado. Pero me interesa por una cuestión doctrinaria y comparativa mostrar el artículo 118 del anteproyecto, que regula lo que hoy llamamos multa civil o daño punitivo. Me parece interesante a los efectos comparativos y para resaltar algunas cuestiones. Por empezar, se le cambia la definición, o la denominación, mejor dicho, se lo va a llamar sanción punitiva por grave menosprecio hacia los derechos del consumidor. Y esto está muy relacionado con lo que acabo de hablar hace un minuto. Justamente no estamos sancionando por cualquier incumplimiento, sino por un incumplimiento que revele un grave menosprecio hacia los derechos del consumidor, lo cual está bastante relacionado con esta terminología que utiliza el artículo 1724 del Código Civil y Comercial cuando se refiere al dolo.
el juez tiene atribuciones para aplicar una sanción pecuniaria al proveedor que actúa con grave menosprecio hacia los derechos del consumidor. Ese es el requisito. Eso es lo que hay que demostrar. Y vamos a ver que la regulación es bastante más detallada que la del actual artículo 52 bis. Por empezar, se aclara que esta sanción la puede pedir tanto el consumidor como el Ministerio Fiscal. También lo puede pedir cualquiera de los legitimados activos para promover una acción colectiva, así que puede pedirlo una asociación de defensa de consumidores, y también lo puede disponer el juez de oficio. Todos estos temas que ahora están aclarados en este primer inciso del artículo 118 son temas discutidos hoy día por la doctrina y la jurisprudencia. La posición más estricta hoy día es quién puede pedirlo, solamente el consumidor o el equiparado damnificado, nadie más. El juez de oficio, no. El Ministerio Público Fiscal, no. Las asociaciones de consumidores, no. Sin embargo, hay jurisprudencia, por supuesto, que legitima para pedir daño punitivo a asociaciones de consumidores cuando se ocupen de acciones colectivas. Sigue este artículo planteando las pautas ya para fijar el monto de la sanción, pero queda claro que no cualquier incumplimiento amerita, tiene que haber de entrada un grave menosprecio. Después discutiremos cuánto fijamos, cómo cuantificamos la sanción. ¿Cuáles son las pautas que el juez va a tener en cuenta? La gravedad de la conducta, o sea, cuán grave es el menosprecio, la repercusión social de esa conducta. ¿Afecta solo a un consumidor determinado o a todo un colectivo de consumidores? Los beneficios que obtuvo o pudo obtener el incumplidor, lo que decía hace un rato. ¿Por qué incumplió? Incumplió porque le resulta más económico, es más negocio incumplir que cumplir. Los efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador, eso es importante porque a determinado proveedor una sanción de 100.000 pesos puede significarle un golpe fortísimo al bolsillo y a otro proveedor una sanción de 100.000 pesos puede ser un vuelto. Entonces es muy importante el patrimonio del proveedor dañador y también la posible existencia de otras sanciones penales o administrativas. A diferencia del régimen actual, donde hay una limitación por un monto, que es 5 millones de pesos, el importe de la multa, dice acá, no puede ser superior al doble del máximo previsto para la sanción de multa por el artículo 157, inciso 2. Y vamos a ver que esa sanción se va actualizando en el tiempo. No son sanciones, las que propone el anteproyecto, no son sanciones que estén, mejor dicho, determinadas en una suma fija de dinero, con el peligro de que la inflación termine desactualizándolas. Hay en realidad dos parámetros para el monto máximo de la multa. No puede ser superior al doble del máximo previsto para la sanción de multa por el artículo 157 o al decuplo del importe total de la ganancia obtenida por el proveedor como consecuencia del hecho ilícito, si este último resultare mayor. O sea, el juez tiene dos parámetros y podrá aplicar el que resulte más alto. Entonces, se tomó, diría, una posición, no sé si llamarla intermedia, en una discusión que es la siguiente. ¿Esta multa tiene que tener un monto máximo o no tiene que tenerla? Algunos entendían que esta multa no tiene que tener ningún monto máximo porque si no tiene ningún monto máximo y el juez puede fijar, por ejemplo, 1.000 millones de pesos de multa o 5.000 millones de pesos, siempre va a conservar la función disuasiva. En cambio, si tiene un monto máximo,
En algunos casos puede disuadir y en otros no. Algunos proveedores pueden decir, aunque pague el máximo, igual me conviene seguir incumpliendo. Acá lo que se hizo fue, si bien no se apartaron del principio de que la sanción tenga un monto máximo, lo fijan en obligaciones de valor y no en obligaciones de dar dinero, para que el monto se termine actualizando pese a la depreciación monetaria que eventualmente pueda haber en nuestro país, que es un hecho lamentablemente muy frecuente. Siguiendo con el artículo 118, para compararlo con el actual régimen, la sanción tiene el destino que le asigne el juez por resolución fundada. O sea, acá en la ley actual, el monto de la multa va al consumidor damnificado, que es el que la puede pedir. Si se fija 1.000.000 de pesos, el millón va al consumidor. Acá no. El juez puede decidir que, por ejemplo, el 20%, o el 30%, o el 10% de la multa vaya al damnificado y el resto, supongamos, se destine al fomento de la educación para el consumo o se destine a la creación de una fundación que se ocupará de elaborar políticas de seguridad en materia de de la fabricación de determinados productos. Se supone que el juez tiene que decidir un destino acorde con el incumplimiento que está sancionando. Si lo que está sancionando es un grave menosprecio hacia los consumidores en general por haber puesto en el mercado un producto con graves fallas de elaboración, tal vez el juez pueda decidir que una parte del importe de la multa vaya a la creación de, insisto, una fundación que se encargue de elaborar normas de seguridad en la elaboración de esos productos que ahora habían sido llevados a juicio. Siguiendo con el tema, el artículo 118 es más claro que el actual artículo 52 bis en el sentido de que, tratándose de más de un proveedor involucrado, estos van a ser solidariamente responsables si ambos son calificados como autores de la conducta que ha dado lugar a la sanción. En el texto del artículo 52 bis, esto no es tan claro, porque dice, cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento, responderán todos solidariamente. Y eso da a entender, por ejemplo, aplicando el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que si se le impone una multa civil a un proveedor, no solamente va a responder, por ejemplo, el vendedor que incumplió, sino también a todos los integrantes de la cadena de comercialización, el fabricante, el intermediario, el importador, etc. Hay jurisprudencia que hace distingos al respecto, por supuesto, pero digamos que el texto del artículo 52 bis se presta a distintas interpretaciones. El 118 del anteproyecto, que veremos, insisto, si sale y si sale así, trata de aclarar este tema. ¿Qué proveedores van a ser responsables en forma solidaria? Aquellos que hayan sido autores de la conducta que ha dado lugar a la sanción punitiva, aquellos que incumplieron con un grave menosprecio hacia los consumidores. Y por último, un tema que no está tratado en el artículo 52 bis, es que la obligación de pagar esta sanción no es asegurable, o sea, no puede ser objeto de una póliza de seguro. La idea que transmite o lo que se intenta con esto es que justamente si el proveedor pudiera asegurar el potencial pago de multas civiles o de
daños punitivos o como se le va a llamar ahora sanción punitiva por más grave menosprecio hacia los derechos del consumidor, si él lo pudiera sancionar, esto haría perder la función disuasoria, porque en definitiva acá se trata de que le duela en el bolsillo al proveedor. Y si lo puede asegurar, no le va a doler en el bolsillo, o en todo caso le va a doler bastante menos, porque significará en todo caso un ajuste en la prima del seguro, va a ser un seguro más caro. Este es un pantallazo que por supuesto ustedes van a complementar con el texto de la clase y con el material complementario, y en el próximo capítulo, por decirlo así, vamos a ver lo referido a cómo cuantificar el daño punitivo. O sea, el juez puede dar hasta 5 millones de pesos, pero ¿por qué da 100? ¿Por qué da 100.000? ¿Por qué da 5 millones? Eso va a ser objeto del próximo video y de la última clase de este curso. Espero, como siempre, que se haya entendido más o menos lo que tratamos de transmitir, y también, como siempre, estamos abiertos a todas las consultas que nos puedan hacer por el mail de la plataforma virtual. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.